por la invitación, profesora Carolina también por asistir y bueno, todos los estudiantes del taller de trabajo de grado, el seminario de trabajo de grado. Lo primero que quiero decir es que estoy aquí pues invitado por los profes Sacha y Harold por relaciones que hemos tenido reciente, particularmente con Harold, en un escenario que se llama la Mesa Académica de Expertos, donde está la decana de ustedes, que es María Claudia Villegas, con la cual compartimos como representantes de cada una de estas universidades, apoyando al distrito de Cali en procesos de planificación. Y allí pues hay un profe de la San Buenaventura, el ICESI, de la Autónoma, y pues revisamos temas de POTs, planes de patrimonio, el plan de AMSO de área metropolitana, el PIDM, el PEMOT del área metropolitana, temas de Cali Distrito, digamos, hay una convergencia allí de instrumentos de planificación que en este momento, digamos, resulta coyuntural que el distrito tenga que abordarlos, digamos, un poco para poner en contexto de mi presencia aquí en el marco de la invitación y de mi relación con Harold, digamos, en este escenario y en el doctorado también que él hace en la Universidad del Valle en Gestión Urbana del Territorio, del cual yo hago parte del comité del programa, y entonces allí ya también he conocido su proyecto de investigación. Dicho esto, digamos, cuando Harold me planteó la invitación y la profesora Sacha, lo primero que se me ocurrió es que nunca había hecho esto, es decir, ya es un poco, digamos, incómodo para mí en el sentido de no es fácil hablar de uno mismo, ni no es normal tampoco. A veces pues, es un tema de egos, sobre todo cuando uno no es un arquitecto estrella, ni ese tipo, digamos, de, vengo a mostrar mis obras y lo tradicional, no es mi perfil. Entonces, plantear eso de primero, digamos, no vengo a mostrar una vida ni perfecta, ni un ejemplo, ni el camino correcto que hay que seguir, ni más faltaba, sino que entiendo que el sentido de este seminario, este taller, es mostrar distintos caminos que han asumido arquitectos de pregrado y que han encontrado a partir de esa formación en arquitectura como especialistas del espacio a una cierta escala, en encontrar puentes con otras disciplinas y con otras profesiones. Eso es legítimo, además interesante en el sentido de que no hay dos arquitectos iguales, como no hay dos biólogos iguales, es decir, hay matices, hay intereses. Por eso cada proyecto de investigación, de trabajo de grado, pues marca ya qué es lo que yo quiero hacer, qué me interesa, qué sesgos tengo, formativos, emocionales incluso, biográficos, que me llevan a hacerme estas preguntas. Y en el marco de esas preguntas, con lo que he ido construyendo en la disciplina, pues voy caminando y voy encontrando circunstancias que me mueven y me van situando al final de la vida, pues uno, o en cierto momento como ahora, uno mira hacia el pasado y mira una trayectoria, a propósito de este ejercicio con ustedes, porque no lo había hecho antes, de decir, uy, llegué aquí por esto, por otro, reconoce uno primero deudas y agradecimientos con sus maestros, es importante, a veces al tenor de la vida cotidiana, pues uno no entiende eso, pero mucho después sí, y puede situar en nombres, primero qué profesores me marcaron, por qué y cómo, y luego, claro, la biografía de cualquier persona, de cualquier profesional se puede medir o ubicar como trayectoria a partir de elementos que pueden ser, digamos, no son completos, como qué títulos tiene, digamos, marca unos hitos, ¿sí? Arquitecto, maestría en tal, doctorado en tal, pero también hay otros hechos como qué tesis ha dirigido en pregrado, en maestría, en doctorado, eso va marcando también porque uno como profesor aprende de sus tesis, aporta, pero aprende un montón de cada estudiante. Y luego están también las publicaciones, que eso nadie puede venir a mentir acá quién es o qué ha hecho, qué le interesa. Si ustedes hoy, como cualquiera puede hacerlo, entra a la web en su celular y teclea Pedro Martínez Toro PDF tal y te salen en Google Scholar o en el CEBELAC de MinCiencias una trayectoria de publicaciones que ha publicado, en qué periodos de tiempo, es decir, qué temas de interés le han llamado la atención, a qué autores lee, de qué se nutre y qué casos estudia, etc. Esa es una. Y luego la actividad profesional, digamos, como anécdotas también o como hechos biográficos, en dónde ha estado, en qué institución pública, privada y de qué oficina se ha ocupado. Entonces, todo ese conjunto al final hace un cóctel, digamos, de lo que es una trayectoria, digamos, y pueden situar a una persona allí.
que pudiera ser otra, por múltiples circunstancias. Me gusta mucho el tema de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, la idea de un universo que se expande, que se autoorganiza, pero que también se desorganiza. Todo cubo de hielo lo deja suelto, sin condiciones externas y tiende a derretirse, bueno, etc. Y eso, digamos, lo he trabajado recientemente también con el tema de la arquitectura, la ciudad, la civilización, también la biología, la vida humana. Cómo son procesos contingentes que se van dando a veces por azar, y lo digo es, ¿por qué estoy aquí? Hace 30 años, ¿quién me movió acá? Un poco una coordenada. Y hablaba ahora con la profe Sacha de que ya estuvo aquí el semestre pasado invitado el profe Álvaro Tomás, por ejemplo, arquitecto, un maestro, ya fue profesor mío en la Escuela de Arquitectura de Univalle, y tiene mucho que ver con una anécdota deformativa, si se quiere, es decir, porque me mueve de lo que había estudiado en la escuela, en la Facultad de Arquitectura, y me mueve a hacerme otras preguntas, incluso con un choque emocional y epistémico. Y ahora contaré un poco de eso. Bien, me puse a escribir, Harold me dijo, no lleves presentación, que es más un conversatorio, pero no pude negarme, digamos, a cómo organizo las ideas, de qué hablar. Terminé escribiendo pues, un documento como un ensayo de esos apartados, digamos, de la formación que forma disciplinarmente. Un segundo terminó siendo largo. Los maestros, tres aperturas intelectuales muy distintos y todos en la Escuela de Arquitectura. Algunos los conocerán, a otros no. Dos de ellos ya fallecidos. Un tercer punto sobre el habitar y el construir, un tema que es de tu resorte también, Carolina. Y allí decía ahora qué maestros, pero también qué lecturas, qué otros maestros indirectos, libros, artículos, de repente te movieron el piso. Es decir, hay muchos artículos y textos que te forman, te cualifican, te responden preguntas y te generan otras preguntas más, pero hay algunos textos muy particulares, casi anecdóticos, que te mueven el piso, te dan un giro y te acompañan toda la vida. Entonces hay un ejemplo allí y va acompañado de una experiencia profesional que tiene que ver con ese primer trabajo de arquitecto de la mano de Álvaro Tomás en el Cauca y en Popayán. Finalmente, cuarto punto, lo que el lote oculta, el predio, digamos que fue una resistencia, eso lo encontré marcado cuando fui estudiante de arquitectura en el pregrado. Me resistía mucho a eso, no sé por qué, en lo personal, digamos, o no encontraba, y no estoy diciendo que ese sea el camino, insisto, es decir, yo encontraba que me gustaban más las materias de urbanismo, de historia, de tecnología, y de repente sí, aprobaba diseño, el taller, pero no era lo que me volaba la cabeza, o sea, no, a muchos sí, a otros no, a otros más o menos, a mí no, y lo pasaba. Entonces siempre tuve pues como una discusión con la idea del lote y el predio como objeto de estudio y el objeto profesional, legítimo totalmente, y entiendo que es el objeto de estudio del arquitecto en lo fundamental, pero fui derivando siempre a otras escalas, por debajo y por encima, a lo más micro y macro, primero a lo metropolitano, a lo regional, entendiendo el papel de la arquitectura, causas y consecuencias en escalas más amplias, con un primer maestro que puedo ir señalando, que es Jacques April-Nisset, urbanista, historiador. ¿Lo han leído? No los profes seguro, pero los demás, bueno, la ciudad colombiana y el hábitat del Pacífico, con Gilma Mosquera, su esposa, pues es un tema fundamental. Bueno, a mí me marcó cuando ya él en su tono francés, en un curso de urbanismo 1 o 2, decía en clase, Pedro, estamos tomando mierda. O sea, básicamente que tirábamos las aguas hervidas al río Cauca y las tomábamos en una planta potabilizadora 4 kilómetros más abajo y luego la bombeábamos con cantidad de cloro para poder pues, absorberla, para hacerla potable, mejor dicho, y a mí eso ya me movía el piso. Es decir, un edificio, una casa, finalmente tiene externalidades, entropías. Digamos, la vivienda es una máquina y el edificio es una máquina, entrópicamente hablando, una máquina disipadora. Que se resiste al equilibrio, es decir, una vivienda como la vida misma es una resistencia al equilibrio, requiere recursos, energía, hay que barrer todos los días la casa o se cae,
¿de acuerdo? Es decir, requiere un esfuerzo externo para mantenerlo en pie, es una resistencia al equilibrio. Y genera orden local financiado por desorden global. Es decir, genera equilibrio local, la casa, el edificio, la vida misma, con un costo externo. Siempre necesitamos energía externa, información externa, oxígeno, tal, y evacuamos residuos sólidos, aguas hervidas, bueno, un poco en esa relación que van lejos. Un aire acondicionado, por ejemplo, para que esto esté habitable, confortable en términos ambientales, requiere energía, requiere eliminar agua, humedad externamente, eso no lo vemos. No lo vemos, como hemos disociado. Me gusta la viñeta de Mafalda, cuando la hermanita de Mafalda dice, va a la nevera a sacar una hamburguesa, y Mafalda le dice, para cuestionarla de dónde vienen las hamburguesas, y le dice, pues de la nevera. O sea, disocia la posibilidad de que la hamburguesa es una vaca molida, alimentada, que es todo el proceso, que se produce, que hay procesos sanitarios de producir la carne, molerla, etc. Bueno, esa orden local se financia con desorden global o externo. Un poco esa idea desde ahí ya me volaba la idea de que el lote no me era suficiente o no me respondía, o me generaba más dudas o más preguntas y problemas que no podía resolver en el lote solo, o en el predio, o en el edificio. Insisto, valorando la belleza y la creatividad que hay en todo ejercicio arquitectónico, de trabajar con el predio, con el lote, de ser creativo, de trabajar con los materiales, es un trabajo enorme. Pero a mí me movía qué pasaba antes, después, cómo se produce, por qué aquí, por qué allá, por qué para ricos, para pobres, etc. Entonces me movía el cuestionamiento por el lote. Y el otro giro, pues, hacia la geografía y los estudios territoriales, precisamente en ese marco de escala, de lo que un geógrafo humanista del año 52, Éric Dardel, escribe un libro que se llama L'homme et la terre, el hombre y la tierra, y donde se plantea la condición humana. Finalmente parece que todo es normal, la vida humana, el estar aquí nosotros ahora, y es un absoluto milagro. Estar nosotros aquí vivos y compartir este mismo espacio no es nada normal, pero en millones de años y en millones de áreas, digamos, de espacio cósmico, es altamente improbable que estuviéramos aquí. No imposible, porque aquí estamos, pero era altamente improbable. Solo pensemos en qué ocurrió para que cada uno de nosotros naciera, es decir, para que tu mamá y su papá se conocieran. Eso ya es una circunstancia, digamos, azar. Bueno, cada quien podrá tener una explicación que puede ser religiosa, teológica, etcétera, pero hay un hecho allí biográfico y cosmográfico también de cómo es un absoluto milagro, nada normal, la existencia de la vida en la Tierra y las condiciones particulares que genera. La geograficidad de la que habla Éric Dardel plantea eso, es decir, la arquitectura y todo, la ciudad, las civilizaciones, lo humano, las plantas, toda la biología, es explicable solo aquí. La gravedad que tenemos aquí, la humedad que tenemos aquí, la existencia de la Luna como satélite, a la distancia exacta en la que está, la elipsis, el giro elíptico de la Tierra alrededor de su estrella, el Sol, ni más allá ni más acá, el lugar que ocupa en la línea de Mercurio, Marte, Tierra, Venus, Tierra, etcétera, justo en lo que llaman el umbral de la vida, ni antes ni después, unos cientos de kilómetros más adelante nos calcinamos, uno más atrás y nos congelamos. Las particularidades físico-químicas del agua. No se congela el fondo, sino la superficie, lo cual permite que el agua siga existiendo en el fondo del mar, incluso en los crudos inviernos. Bueno, la existencia de las cianobacterias que en el origen de la vida en el planeta produjeron oxígeno que no existía aquí. Es decir, el azar, las posibilidades de que todo existe realmente apuntan a que la arquitectura sea así, la ciudad sea así, nosotros, nuestras prácticas humanas, sociales sean de una manera. Difícilmente podrían tener existencia en otro lugar. Entonces, esa relación con la Tierra me plantea siempre esas escalas y me planteó desde entonces las preguntas por el aire, por el asoleamiento, que ya estaban en muchos arquitectos. Victor Orgy, por ejemplo, el trabajo del asoleamiento, la ventilación, que es una suerte de disociación, a propósito de la hamburguesa en Mafalda,
de que la arquitectura puede existir, amén de la técnica y la ciencia y los recursos, aislada del mundo, como un hecho externo. En la conferencia que estuvimos de Harold Martínez, que es el siguiente maestro al cual le adeudo mucho, Jacques April, Harold Martínez, además en ese orden, hablaba de esa separación entre lo humano, la cultura y lo natural, y suponer que estábamos por fuera y además por encima, el antropocentrismo, y que la arquitectura hace parte de esa posibilidad de que no me importa el mundo afuera, si es una selva, si es un desierto, puedo construir un edificio que me garantiza la vida y punto. Circunstancias que se ponen en duda en su fragilidad cuando uno ve ahora la guerra del Golfo, por ejemplo, y ve el Burj Khalifa y todo este desarrollo inmobiliario en Bahrein, en Qatar, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y ves que son arquitecturas, urbanismos producidos con los petrodólares, en desiertos, ufanarse de poder construir ciudades palmeras, como han visto esas ciudades en el océano, como proyectos inmobiliarios puros y duros del capital, para el capital, como activos, sin ninguna pregunta de fondo sobre el hábitat, ni las consecuencias antrópicas que generan en la globalidad, sino construyo lo que quiero, cuando quiera, y no pienso si eso afecta el océano, el clima, o qué tengo que hacer para producir esas viviendas, de dónde tengo que traer alimentos. La primera crisis ahora en el Golfo Pérsico, aparte del petróleo, es los alimentos y el agua. Viven de agua potable producido con desalinizadoras, es decir, agua del mar desalinizadas, es decir, de manera muy artificial, es decir, a un alto costo antrópico, el producir arquitecturas y ciudades en ese entorno pues complejo. Eso me va a llevar luego a una lectura que es clave y es sobre la producción del habitar, si solo porque la técnica puede hacerlo, los recursos financieros, es deseable hacerlo así. Bueno, ahí está la geograficidad del edificio y luego la última parte es el arquitecto como docente, la palabra como material. Les comentaba a Sacha y a Harold hace un rato pues que finalmente, y Carolina y todos los profesores de arquitectura somos arquitectos de formación, pero ninguno es licenciado en arquitectura, es decir, no existe esa disciplina. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay docentes arquitectos, sino que nos vamos haciendo, un poco en términos de Ortega y Gasset, el filósofo español de mitad del siglo XX, somos gerundios, somos yo y mis circunstancias, un poco, me gustó y encuentro un don comunicacional y me gusta estudiar, aprender y luego a partir de allí enseñar, es una circunstancia que hemos ido construyendo en el tiempo, digamos, sobre la marcha y no como un proyecto primero profesional. Yo creo que nadie entra a hacer arquitectura pensando que va a ser profesor. No fue mi caso, creo que el de ninguno, y de repente hay alguna circunstancia que te pone allí, y de repente lo haces bien, y de repente te gusta, y de repente, bueno, este año sí, y luego el siguiente, y miras para atrás y ya son 25 años. Y en ese tiempo, claro, o hacía esto, o hacía proyectos, o estaba en una oficina, o no. Entonces termino leyendo, estudiando filosofía, biología, y en esa relación, y dirigiendo tesis, y leyendo tesis, y luego la maestría, y luego el doctorado, y entonces más filosofía, más intelectualidad, digamos, más profundizar en comprender conceptos, teorías, epistemes, y menos de la práctica que se espera de ti como profesional de la arquitectura convencional. Digamos, nos forman para eso fundamentalmente en una escuela, y insisto, es legítimo, las disciplinas tienen todas esa limitación, es necesaria, digamos, construir unos recortes, unos marcos teóricos, conceptuales, metodológicos y unos objetos de estudio en los cuales el profesional que estamos formando tiene un marco, digamos, de trabajo claro. Luego a partir de allí pues vienen las anomalías o los giros, las distorsiones, los matices. Algunos se mantienen bastante en ese marco, legítimo, deseable, además que haya muchos arquitectos trabajando en ese marco propio de la disciplina, y se mueven, yo hago casas campestres, o yo trabajo la guadua, o yo trabajo el acero, o me gusta la vivienda en altura. Bueno, hay matices dentro de ese marco y hay otros que saltamos o salimos o nos dispersamos, entramos incluso a otras disciplinas, a beber de otras disciplinas, a hacer primero interdisciplinariedad y luego transdisciplinariedad,
y cada uno podrá decirlo. Ahora la tesis de Harold es con economistas, me sorprendo cuando veo los evaluadores de su tesis de doctorado, son 3 economistas, de Montreal, uno, de Canadá, de Bogotá y de Cali, y economistas, y su director de tesis es economista. Perdona que coloque el ejemplo, pero a veces pues ayuda más eso, ¿no? Y en mi caso igual, entonces termina uno siendo arquitecto, pero necesariamente viviendo, para poder hablar de vivienda, puramente un tema de arquitectos, por supuesto, pero termina mirando la perspectiva de la producción de la vivienda, y eso requiere adentrarse más allí en esa disciplina complementaria para él, en ese caso como es la economía. Para temas del hábitat, bueno, anuncio ya una lectura que es clave, y es Construir, Habitar, Pensar, de Heidegger, 1954, filósofo alemán, claro, un filósofo, no arquitecto, bueno, ya es una deformación, pero estaba hablando de arquitectura, y además en un debate sobre vivienda de interés social en la Alemania de posguerra, 1953, es decir, cuando el Plan Marshall, que es una política de Estados Unidos para apoyar, pudiéramos poner las comillas, a Europa en la reconstrucción, dicen, bueno, necesitamos mucha vivienda, destruyeron las ciudades, entonces había un debate sobre qué tipo de viviendas, qué implica la vivienda en serie, en altura, etcétera, y ahí aparece Heidegger como filósofo, el autor del Ser y el Tiempo, entre otras, a hablar del habitar y de la técnica. Y tiene un debate allí con otro filósofo español de esa época, que es Ortega y Gasset, que también ha sido muy importante en mi formación o de formación, sobre el tema de la técnica y la tecnología, y van a plantearse en un simposio en Darmstadt, Alemania, 1954 creo, la pregunta sobre el habitar y la técnica, y fundamentalmente van a decir cuál es la relación entre la técnica y el construir, producir edificios, viviendas, y el habitar. Heidegger va a decir, el ser humano ya habita, pero necesita construir para habitar mejor. Y Ortega va a decir, el ser humano no habita por sí solo, tiene que construir para producir un hábitat. Van a decir ambos, el ser humano, a diferencia de las aves, las plantas, no se circunscriben a un biotopo particular, es decir, ustedes, un pajarito en especial solo vive allí, en un clima, en una humedad, con una cadena trófica de depredadores y de alimentación, ¿sí? En un ambiente muy reducido, y lo mismo una planta, un árbol, etc. Es decir, tienen un ámbito muy particular. En el trópico pues tenemos la facilidad, las posibilidades de que parece mucho más abierto eso, que en los extremos de los polos o en los desiertos, donde es más reducido, lo que vive allí es muy poquito, muy pequeño. Pero entonces ellos dos van a decir, el ser humano necesita producir su hábitat, y además puede vivir en cualquier hábitat o en cualquier latitud, gracias a esa posibilidad técnica y tecnológica. Es decir, puede vivir en el polo, puede ir en el desierto, Abu Dhabi, Qatar, etcétera, porque tiene la técnica para producir espacios que lo separan del entorno y que le permiten crear unas condiciones mínimas, óptimas para existir. Entonces eso va a ser fundamental, digamos, esa lectura y la idea de la arquitectura en relación con la técnica. Eso ya también pues, me movía a otros escenarios de reflexión, ¿no? Bueno, ese es un poco el resumen. Creo que no voy a leer esto porque sí sería muy largo, engorroso, ya lo he hecho en parte. De los 3 maestros me faltaría pues el primero, Jacques April-Nisset, urbanista, historiador. Recomiendo leer La ciudad colombiana, tomo 1, 2, 3, 4. Hay ediciones nuevas en Univalle del tomo 1 en 2 volúmenes. Aprendí de él, bueno, la producción social del espacio, de corte lefebriano, Henri Lefebvre. Decir que la arquitectura es un producto social, no es natural, no es divino, hay que producirlo en un marco social. Entonces ya la vivienda, el edificio, la universidad privada, pública, etcétera, tiene un marco social de actores, de agentes, de recursos, de políticas públicas o no, en donde se produce. Pero también aprendí de Jacques, digamos que me movió mucho el tema de la relación de la arquitectura y el territorio, por ejemplo, todos los hábitats del Pacífico, la exploración que hizo sobre materiales, diseños, el trabajo de Gilma Mosquera con él
y el premio Corona hace bastante tiempo, sobre traducir, digamos, en un formato académico de arquitectos, lo que era ir al territorio, digamos, a estos municipios del Pacífico, el litoral pacífico, y comprenderlo, no solo dibujarlo, una transposición, sino comprender cómo es arquitectura, es decir, sus techos, altura, los palafitos, los materiales, la relación con el entorno, de arquitecturas muy abiertas, que no solamente es una condición material, sin paredes, digamos, sino también es una condición ambiental, climática, y una condición antropológica, digamos, una relación de lo humano con lo natural, es decir, cómo hago parte de aquello, del entorno. Hay un libro allí muy interesante de Amos Rapoport, Vivienda y Cultura, Amos Rapoport, que plantea ese tipo de distintos escenarios en el mundo, de cómo se ha planteado la vivienda respecto a su entorno. Tanto pues, la vivienda primero no profesional, no de firma de arquitectura y académica, sino la arquitectura de los pueblos y la vivienda en los pueblos, y cómo pues, más cerrada, más abierta, implica un relacionamiento del ser humano con ese entorno. El siguiente fue Harold Martínez, la arquitectura vernácula, por ejemplo, siendo maestro, fue muy importante los recorridos que hacíamos en el taller de arquitectura, un taller de diseño, pero nos llevaba a recorridos regionales. Entonces fuimos al eje cafetero, al Pacífico, al sur del país, a Popayán, al Cauca, a ver distintas arquitecturas en su contexto, es decir, un trabajo empírico, con trabajo de campo, con fotografía. Entonces, ver el edificio, la arquitectura, cómo se producía, es decir, que producción popular, etcétera, las temporalidades también, las tradiciones, cómo se va haciendo habitual en un lugar una transmisión de conocimientos y la réplica de esos productos, más o menos. Entonces, en el eje cafetero, unas formas, unas estéticas, unos materiales, formas arquitectónicas y luego también urbanas, de cómo se traducía con relación con el paisaje, con la topografía, etc. Y en el Pacífico igual, palafitos, vivienda de comunidades negras, en resguardos indígenas y afrocolombianas, o en arquitecturas en climas más fríos, en Popayán, en el Cauca, etc. Entonces eso marcó mucho la formación del arquitecto, de pensar cómo la arquitectura relativa también a esos entornos regionales, que son entornos geográficos, es decir, climáticos, topográficos, paisajísticos y culturales, prácticas, actividades económicas, entonces el café o la pesca, y entonces cómo aparecen esos elementos de cada actividad económica asociadas a la vivienda. Entonces la arquitectura en el eje cafetero necesariamente necesitaba sitios para solear el café. Entonces eso ¿te hace clic o no te hace clic? Es decir, no podemos entender la arquitectura por fuera de la producción local o la actividad económica principal, y cómo eso pues también matiza las formas y las funciones de la arquitectura. O en el Pacífico, la pesca y otras actividades. Entonces, digamos que eso para reducirlo allí, hay muchos más elementos, pero digamos eso. Y finalmente un arquitecto que no he mencionado, que es Otto Wallerhutten. ¿Conociste? ¿Conocieron a Otto? Bueno, ¿fue profesor tuyo? ¿Alcanzó? No, ya se había jubilado. Vale, Otto fue además mi mentor, digamos, porque ahí armo con otra cosa y es la docencia. Él me dirigió la tesis de pregrado y fue quien me llevó a hacer docencia. Bueno, pero ahora entro a eso. Con Otto aprendí una formación marxista, incluso maoísta de él, también sobre la producción del espacio, pero al concepto de la técnica y a la multiescalaridad. Digamos, él era un convencido que el arquitecto puede hacer el edificio, puede hacer la ciudad o ayudar a producirla, y lo mismo el territorio a escala regional, incluso la nación, el país, pues, y cada escala tiene retos distintos y objetos distintos. Entonces, y sobre todo el tema metropolitano, digamos, con Otto entré yo a la escala del espacio metropolitano. Entonces ya la vivienda y la arquitectura, las formas urbanas, la mancha urbana iba asociado a procesos de conmutación, de ciudades dormitorios, de residencia-trabajo, de servicios públicos, de redes compartidas, digamos, y de desequilibrios también, de ocupación de la estructura ecológica principal, a favor del capital o de los proyectos, las constructoras, digamos, el sector inmobiliario y financiero
apalancando y liderando además los procesos de producción del espacio, los agentes, más que el Estado y la política pública o la academia y su saber intelectual, el poder, las perspectivas de cómo se apropia, se acoge, cómo genera lugares, el concepto de lugar es distinto al de territorio y al de espacio. El lugar ya es un espacio y un territorio apropiado por alguien con una biografía que sitúa en una coordenada, una memoria, un recuerdo, un apego, pero también un miedo, un shock, etc. Ya genera una relación biográfica particular en un sujeto o en un sujeto individual o colectivo para una sociedad. Y aparecen los relatos, las memorias que se construyen, que se producen alrededor también de la arquitectura. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pues dejaría allí más bien y pues hablamos sobre preguntas o inquietudes para no hacerlo más pesado, sobre todo la hora que es ya de ir a almorzar casi. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta y es, bueno, hemos hablado como de tu perspectiva como arquitecto acercándote al territorio, pues a una disciplina como la geografía, que es muy, o sea, la visión del geógrafo hacia el mismo objeto de estudio es muy diferente al de nosotros como arquitectos, ¿cierto? Te iba a preguntar, es cómo es el contrario, ¿cómo sientes que es la percepción de unos geógrafos recibiendo a un arquitecto en un departamento de geografía? Bien, pues primero lo ven un poco con recelo, digamos que hace un advenedizo acá, digamos de un outsider que viene de otra vereda a trabajar los temas nuestros, que somos, claro, cada disciplina pues hace ese recorte y genera también una suerte de bata blanca, ¿no? Es decir, el corpus profesional de la disciplina, ¿no? ¿Quiénes somos los que tenemos derecho a hablar de esto? Y somos expertos de esto. Entonces viene alguien de otro lado y primero pues hay un recelo, pero segundo también en la medida de la riqueza del diálogo y los puentes que se tienden con coherencia y consecuencia, se pueden ver virtudes y se acepta, digamos, se asimila y se plantea como un atributo más del departamento de geografía. Por ejemplo, el reconocer que la geografía le faltaba mucho más sobre el tema de la técnica, la tecnología, los servicios públicos, las redes, la movilidad, aunque siempre hablen de territorio y hablen de espacio apropiado y hablen de la ciudad y la geografía urbana, pero la geografía urbana, por ejemplo, terminaba trabajando temas morfológicos, digamos, de la forma, el tamaño, el paisaje, y luego en geografía urbana, por ejemplo, temas de percepción, de comportamiento, metiendo muchos temas de la geografía humanística, de lo que significa la producción de la ciudad y su uso a partir de las subjetividades múltiples. Entonces, cómo allí el arquitecto participa, digamos, aportando conocimiento en ese tema de redes, de tecnología, de técnicas y de configuración del espacio, digamos, con medidas, con áreas, cómo, por ejemplo, materializa muy bien un concepto en geografía de producción del espacio en un geógrafo que es Claude Raffenstein, que escribió un libro muy potente que se llama Geografía y Poder, la geografía del poder, perdón, creo que ya lo habíamos visto, Harold, y plantea elementos muy básicos, pero que encuentran puente con la arquitectura. Y él dice, el territorio se produce a partir de elementos fundamentales y básicos, sencillos de la geometría euclidiana. Geometría euclidiana, punto, línea y área. Y con eso armas todo. Y el arquitecto también. En el fondo es puntos, líneas, áreas, polígonos. De ahí no te mueves y luego le das usos, digamos, atributos, áreas, tamaños, relaciones, etc. Entonces, la formación del arquitecto con temas de urbanismo, etc., aporta mucho a concretar eso, a encarnarlo, y a decir, es que en el urbanismo se hace así, las redes urbanas, las vías, autómatas celulares, la axialidad, etcétera, que eso no lo tenía, digamos, propiamente la geografía. De hecho, muchos arquitectos han aportado y urbanistas a la teoría geográfica. Por ejemplo, Kevin Lynch
La Aldo imagen, Rossi también. Aldo Rossi, la imagen de la ciudad, Aldo Rossi, el concepto de genius loci, Norbert Schulz. geografía, es decir, es arquitectura y geografía en el sentido de no hay edificio por fuera de un entorno geográfico, y lo dice de la arquitectura. Entonces, que un arquitecto entre a la disciplina y diga eso, abre un abanico interesante de puentes y de relaciones y de nuevas preguntas también. Entonces, hay muchos ejemplos del aporte de estas disciplinas, economistas también, o sea, hay muchos ejemplos de cómo han llegado y han hecho parte de la geografía, lo ha asumido como propio y ha enriquecido la reflexión geográfica, digamos. Como igual luego para el otro lado también. Entonces, interesantes esos canales inter y transdisciplinares, ¿no? Necesarios por demás. Carolina, sí. ¿Cómo se entiende desde la geografía, entendiendo como ese cambio de escala que se hace lógicamente en el abordaje del territorio y del lugar, las manchas urbanas en relación con esas periferias que son un problema y que los arquitectos constantemente pues estamos abordando y los urbanistas pues también, pero cómo se aborda desde esos accidentes geográficos, desde como otra mirada en relación a eso que pues todo el tiempo estamos viendo como problema? De acuerdo. Tenemos entonces un problema o un tema primero y luego un problema de investigación, como puede ser, sí, la segregación o estos barrios. Cada disciplina llega con su instrumental. El arquitecto, digamos, y el geógrafo. Su instrumental es que en el laboratorio, ¿no? ¿Qué voy a buscar como objeto y qué voy a abrir, a mirar y qué bisturí o elementos llevo, como metáfora. Entonces, el mismo tema lo abordamos o se aborda. De hecho, tenemos el caso de Nelson Londoño, que hablamos a rato, que es arquitecto primero, luego geógrafo, de pregrado. Entonces, eso existe también. En ese caso, se aborda distinto y con materiales distintos, pero complementarios y concurrentes. El caso, por ejemplo, para un arquitecto normalmente que llega al urbanismo, para muchos, por ejemplo, y con razón, dice el urbanismo es una cosa, la arquitectura otra cosa, y ahí se marcan ya parteaguas también, otros no. Ese tema sería abordado, digamos, espacialmente como barrios sin acceso a servicios. Digamos, yo lo vería como más cuantitativo, más positivista, la lectura que puede hacer el arquitecto digamos, no entra a la perspectiva crítica de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, o las marxistas críticos, David Harvey, por ejemplo, que se plantean ya el tema con unas connotaciones sociales y la producción del espacio, como en Henri Lefebvre, como en Jacques April, etcétera, que dicen es que hay barrios pobres en Agua Blanca porque hubo una clase social, unas élites que se apropiaron de unos ejidos, con políticos amangualados, urbanizaron. Entonces hay un tema desde la geografía crítica de justicia espacial o injusticias espaciales, que realmente son injusticias territoriales, más que espaciales. Yo insisto que un atributo del espacio, por ejemplo, es la gravedad. Si yo empujo estas gafas, se caen, digamos, más asociado al espacio. El espacio tiene distancia, área, densidad, pero el territorio sí tiene diferenciación socioespacial, porque el territorio es un ensamblaje geosociohistórico, mínimamente. Luego es también un ensamblaje psicológico, cultural, político y más cosas, económico, pero en lo fundamental es geosociohistórico. Entonces, allí esos escenarios serían vistos, por un lado, esa perspectiva de la geografía crítica, por otro lado, la geografía física lo asume como un uso del espacio geográfico inadecuado, digamos que coloca población en condiciones de vulnerabilidad y de fragilidad a pesar del jarillón, a pesar de la represa, en zonas que son muy costosas en la producción urbana, en el relleno, en la red de servicios, estar por debajo de la cota de inundación del río Cauca. Ven que son hechos geográficos, que ya luego se hace parte de un lenguaje compartido con la arquitectura, con el urbanismo, porque se vuelven muy cercanos y no puede separar muy claramente hasta dónde llega el geógrafo y hasta dónde el urbanista o el arquitecto, pero son con mucha propiedad terreno de la geografía y con mucha capacidad e idoneidad científica, digamos, de poder modelar inundaciones, niveles freáticos, fracturas geológicas, y cómo eso luego los agentes inmobiliarios, económicos, no lo interesan o no lo leen o les da lo mismo, o lo aprovechan. Es decir,
Y además aprovechan que lo que hablábamos de Jacques April y la tesis doctoral de Sánchez Steiner sobre la ciudad refugio en Colombia, cómo la ciudad colombiana, a diferencia de la ciudad europea o de otros contextos, no es producida por la industrialización, sino por la violencia rural, por ejemplo, en el siglo XX, y cómo esa violencia rural, es decir, cómo interpreto a Agua Blanca, no como, ay, salió un barrio de la nada, sino la causa de eso está ya en tales años, en tales épocas, con grupos violentos, o con falta de equipamientos y servicios públicos en el Pacífico, en el Cauca, en Nariño, en la costa, etc. Y entonces analizo Agua Blanca en un contexto de apropiaciones por economías populares y tradiciones populares de supervivencia en una ciudad refugio como Cali. Y eso pues explica un poco cómo se configura, cómo se produce, los riesgos a los que se exponen, etc. Entonces, por allí. Hablando ya de eso también como que me interesaría saber también como parte de la geografía y también como el crecimiento urbano de la ciudad, pues tampoco a veces no se toman en cuenta todas esas como estructuras ecológicas importantes y pues como eso mismo también, como la arquitectura podría entrar a proteger esas zonas también. Entonces no sé si conoces algo en el tema o... Sí, digamos que es un asunto que se ha ido interiorizando un poco más, digamos, recientemente con temas de cambio climático, los ODS, digamos, como una preocupación global, y la arquitectura ha ido poco a poco, digamos, si uno hace una historia de la arquitectura, siglo XX, por ejemplo, puede venir o siglo XIX, incluso con artes y oficios, Howard, Ebenezer Howard, la ciudad jardín, arquitectura, urbanismo, digamos, allí mezclado. Pero luego, años 30, 40, 50, Le Corbusier, Locian, allí hay unas distancias siempre grandes, digamos, nunca aparece normalmente el tema de estructura ecológica o una consideración por el entorno, como va a aparecer es mucho más tarde, a final del siglo XX, precisamente por esas problemáticas, ¿no? Y poco a poco pues, se introducen en los currículos como electivas profesionales el tema del ambiente, del entorno, de la huella ecológica de la arquitectura, de la producción de ciudad, del uso de materiales sostenibles o no, reciclables, pero también de las energías limpias, que eso tiene que ver con arquitectura, digamos, y con redes, cómo se equipan para una nueva apuesta de la producción de hábitat y de construir. En arquitectura, pues hay profes, ¿no? Nuevos. Pues uno de tus maestros que hablas ahí, Harold Martínez. Harold, sí. No, pero y... pensaba en el doctorado y en la maestría, se me da ahora estos... Kimel Chamat, por ejemplo, es decir, que ya se introducen en el corpus mismo del departamento de arquitectura y está gente allí ya con temáticas, expertos en geografía, en ambiente y siendo arquitectos, ¿no? Pero se han formado, bueno, con temas sociales también, la ciudad para la gente, con Gell, Borja en España, en Países Bajos, con una reflexión distinta sobre el espacio público, sobre la idea de buen vivir, que permea también esto otro, y dice, necesitamos menos vías, la escuela de Barcelona, de Salvador Rueda, Escuela de Ecología Urbana, creo que es de Barcelona, que plantean reducir las vías en la ampliación de Barcelona, el ensanche, las supermanzanas, o como él las llama, las superilles, o ¿sí? Superislas en catalán, y entonces menos vías y más espacio público, y menos velocidad también. Entonces se introduce el tema allí de la contaminación atmosférica, digamos transversalmente, la ciudad como metabolismo, como un ser vivo, como sistema, que tiene un metabolismo propio, y habrá mejores o peores, es decir, con peor impacto en la entropía global que otras. Entonces, ciudades que hacen esto tienen menos impacto, son más humanas, mejoran la calidad de vida, la longevidad, tener parques con calidad, con vegetación, genera un mejor relacionamiento con los seres humanos. Lo que pasa con la demografía, el cambio de la pirámide demográfica, muy poquitos niños, muchos ancianos, qué retos le implica eso a la calidad del aire, al espacio público, a las bancas, a la vegetación, etc. Entonces son temas que se van incorporando en el currículo y en el cuerpo profesoral de las escuelas de arquitectura, y eso se puede ver, y en la producción también de arquitectos. Harold Martínez, por ejemplo, arquitecto diseñador, donde los haya, premio nacional con la cafetería de Univalle, arquitectura moderna, racional, es decir,
pero muy bella en su relacionamiento con el entorno, porque también la hay, es decir, no podemos decir que toda arquitectura racionalista, moderna, va en contra, no, del ambiente, es decir, hay de todo. Y hay muy buenas arquitecturas. Bueno, alguien decía que no hay arquitectura buena ni mala, sino la arquitectura es buena, y es la arquitectura, lo demás es edilicia, construcción. Hay arquitectura y edilicia, construcción. Entonces, Harold es un ejemplo, digamos, de un arquitecto, diseñador, constructor, y ha venido hablando ahora todo esto de la última conferencia que tuvo sobre la pérdida de la tierra, ¿era? La pérdida de sentido con la tierra, con la brisa, con el sol, con el suelo, y va creciendo el concreto, el cemento, la mancha urbana, que además nos enferma, que crece la burbuja de calor o la isla de calor, que son hechos físico-químicos, productos de la radiación, de la mancha urbana que se amplía, activos, preocupa aún más. Bueno. Y hay un tema interesante, Pedro, y es, y volviendo a la charla de Harold Martínez, pues que estuvo... Arturo Escobar, pues que él tiene una teoría interesante sobre reverdecer las ciudades, ¿cierto? El re-earthing, y bueno, pues que hay un paréntesis, pues Arturo Escobar es antropólogo. Profesor visitante en Univalle. Sí, lo invitan mucho en arquitectura, Pues sí. De Princeton, sí. En Nueva York, Ohio. Pero es uno de los teóricos alrededor de estos temas. Del mundo. Sí. ¿Ah? Arturo Escobar. Tiene un libro muy famoso que es La invención del tercer mundo, digamos, el que lo dio a conocer más, pero es un tipo extraordinario sobre el pluriverso, iba a decir multiverso y no el pluriverso, digamos, en entender personales o económicos, ¿no? Y piensan en la salud, en la vida, en la deuda intergeneracional, de qué le vamos a dejar a los hijos o a los nietos o algo como eso, a la vida con calidad y no simplemente con cantidad. Entonces, es un tema que va permeando, como bien dice Harold. Pero que hay que estar atentos para, digamos, evaluar que eso realmente ocurra. Y luego, en cada escala, cómo participamos de eso, ¿no? Cómo realmente el edificio, el espacio, considera eso, lo valora y lo vamos escalando a nivel de barrio, de ciudad, de metrópoli, de área metropolitana, de región, porque todo impacta a todo. Si llevan las aguas hervidas al Cauca, termina impactando Yumbo y más abajo y todo lo que ocurre. Digamos, esa condición sistémica importante es como la Bauhaus en Alemania en los años 30, antes de la guerra, con el primer director que fue de la Bauhaus, Walter Gropius, ¿sí? En contacto con Steiner. Que era la Bauhaus, un laboratorio de trabajar con artistas, pintores, escultores, teatro, música, es decir, entender que la arquitectura es una forma de hacer arte también, de producir objetos bellos, buenos, eficientes, eficaces, pero también aprende de la producción artística de una escultura, porque finalmente, como decía el escultor vasco, se me va el nombre ahora, cuando fue a trabajar el Teide en las islas españolas en el Atlántico, Chillida, sí, que tiene el peine en San Sebastián, bellísimo, pero es decir, muy arquitectónico. Decía finalmente... No, Chillida. Finalmente el trabajo del arquitecto como el del escultor es saber el uno que tiene el lote para darme y el otro que tiene esa piedra, es decir, el escultor visualiza lo que la piedra le puede dar, digamos, y puede esculpir para que ella brote. Miguel Ángel más o menos decía eso también, es decir, para que emerja. Y el arquitecto igual, tiene una relación intuitiva también, emocional, sentimental y profesional con un predio, con un espacio, y sale. Pero no se plantea normalmente esa reflexión sobre eso que hago, de dónde viene, por qué lo hago, con qué amarra con las ciencias sociales, las ciencias naturales también, y cómo a partir de ahí construyo, justifico lo que hago. Yo digo acá también, tenía en la parte docente, cómo hay un cierto... Somos proclives, digamos, como arquitectos, a explicar el proyecto. Digamos, hay una cierta relación con exponer el proyecto. Y exponer el proyecto arquitectónico, digamos, tradicional,
requiere una actitud comunicacional, ¿sí? ¿Cómo lo cuento? Y lo contaremos mal o bien. Es decir, hay formas de hacerlo. Y detrás de eso hay, y lo justificaremos también. Digamos, hay allí una experiencia docente primigenia. Digamos, cada vez que exponemos el proyecto arquitectónico en el taller, hay allí una manera de tratar de explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y eso en la docencia luego se lleva a cómo enseño a hacerlo. Digamos, de ahí se amarra por esa experiencia o esa necesidad comunicativa de tratar de explicar el qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Pero, digamos, normalmente lo hacemos muy restringido a el programa del cliente, el lugar, digamos, el espacio concreto. No hay una reflexión, digamos, tomé a tal filósofo, sociólogo, que me plantea este concepto que realmente creo en él y no es simplemente una superficialidad que he hecho mano de él para parecer brillante y salir del paso y punto, sino que realmente me inscribo en una forma de hacer. Por ejemplo, el tema de las percepciones, los sentidos, eso tiene toda una componente en qué materiales escojo, qué tipo de espacios, alturas, volúmenes, colores. Tiene una componente en la subjetividad. Hemos explorado la subjetividad, la percepción, los sentidos con Palashma, el tema de la piel, digamos, descentrarnos del ojo y del ópticocentrismo, dice él, o oculcentrismo, a lo áptico, es decir, pasar de lo óptico a lo áptico con H. Y lo áptico es sentir con la piel también, con el tacto, con los ojos cerrados, orientarnos en un lugar, sentir la humedad, el calor. Y yo dice, este man ya que se fumó, ¿no? Porque empieza a sonar a eso, pero no es tan eso raro. Es realmente la arquitectura trabaja con los sentidos. Lo que pasa es que hemos privilegiado el sentido de la vista y el gesto, digamos, la estética, por la estética en sí mismo. Será legítimo, será mejor lograda, peor lograda, pero escasan o hay escasez en esa reflexión, digamos, de fondo con el entorno, con el medio natural, con el hecho técnico, tecnológico, de lo que significa producir un hecho nuevo, transformar el mundo. Transformar el mundo es producir mundos nuevos a partir de la arquitectura, y eso no es un dato menor, es muy relevante para que lo dejemos solo en manos de arquitectos expertos en mecánica de planta. Es decir, así de sencillo. ¿Listo?